nuestro Dios por ese amor que nos da. No hay nadie en este mundo como nuestro Jesús. Iglesia, vamos a poner de pie para cantar juntos y glorificar a nuestro Dios. Que podemos tomar este tiempo para estar en su presencia, levantar nuestras manos y decir: oh Dios, estoy aquí y quiero decirte que yo te amo. Gracias, Señor, por tu amor inagotable, porque nos buscas, nos alcanzas, nos restauras, nos das nueva vida. En esta mañana pedimos tu bendición y la unción de tu Santo Espíritu para esta iglesia, para estar listos y poderte ver algún día muy pronto y vivir contigo por la eternidad.
En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hermoso ese himno, ¿verdad? Estoy de acuerdo con el pastor, es uno de los más lindos. Toca las fibras del corazón. Muy difícil no emocionarse con él, porque es hermoso. ¡Feliz sábado para cada uno de ustedes! Qué bueno ver la iglesia esta mañana para juntos adorar y estudiar la palabra de Dios. Una palabra que aunque la leas y leas la misma historia 5 o 6 veces, siempre es diferente. Es viva. Es una palabra viva para salvación y redención de sus hijos, de aquellos que creen y le esperan. Así que en esta mañana vamos a buscar dónde están las Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. Es el último de los evangelios. El libro de Juan, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 evangelios donde nos cuentan la historia, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección del nuestro Salvador. Y cada uno tiene una manera de ver las cosas diferentes, ¿verdad? Mateo, decíamos esta mañana cuando repasábamos, que Mateo es aquel que mira lo que está sucediendo de acuerdo al Antiguo Testamento. Por eso Mateo muchas veces usa and quote, cita algunas cosas del Antiguo Testamento. Vemos a Marcos, que lo hemos estado estudiando en la escuela sabática durante todo este trimestre, ya casi estamos terminando el libro de Marcos, que mira desde un punto diferente las historias de una manera un poco más simple. Luego vemos que Lucas, las mismas historias, es extremadamente detallado. ¿Por qué? Porque él era un médico y los médicos tienen que apuntar todo y tener todo bien detallado para no dar un diagnóstico erróneo, ¿verdad que sí? Por eso vemos que Lucas siempre enriquece las historias bíblicas. Luego tenemos el libro de Juan. El libro de Juan fue escrito en una época completamente diferente y el libro de Juan contiene historias que no están en los otros libros de los evangelios. Razón es porque Juan, él quería demostrar la esencia de Dios, la esencia de su carácter, para que tú y yo creamos en él. Ese era su propósito, que tú y yo pudiéramos creer en Cristo Jesús. Tanto que hay un versículo que todos conocemos, Juan 3. A ver, digámoslo junto, iglesia. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en él, ahí está, porque todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que el libro de Juan identifica la esencia del carácter de Dios. Y hoy vamos a concentrarnos en una historia pequeña, pero muy significativa y con grandes lecciones. Está en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. A ver, si usted tiene su Biblia, aunque sea la digital, búsquela por ahí, está en su teléfono, en la aplicación y levántemela. A ver, a mí todavía me gusta cargar mi Biblia esta de papel y me gusta marcarla. Si usted ve mi Biblia, mire, está toda marcada, a veces de azul, a veces de verde, a veces, porque digo, no, todo lo que tenga que ver con tal cosa, con tal tema, hoy lo voy a pintar todo de amarillo. O lo voy a pintar todo de azul, o lo voy a pintar. Así que en mi Biblia en este momento está todo pintado de azul. Capítulo 5 del libro de Juan. Vamos a comenzar. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Ok, muy bien. He puesto los versículos aquí, los versículos que usted va a ver aquí. Para que todos podamos ver y tener la misma versión.
A mí me gusta estudiar mucho la Biblia con la Nueva Traducción Viviente, porque me parece que es un libro muy sencillo, una traducción muy sencilla de la Biblia, y que hasta un adolescente la puede entender. Pero sin embargo, esta vez he combinado dos traducciones. Esta que usted ve aquí, que vamos a empezar, que es nuestro tema específico, está en la Reina Valera contemporánea. Pero los versículos que uso de apoyo más adelante los saqué de la Nueva Traducción Viviente. Así que vamos a ver los dos tipos de traducciones. Pero no importa cuál tú uses, si la Reina Valera, la Biblia habla hoy, la Biblia de las Américas, lo que sea que usted quiera usar, úselo. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto es palabra de Dios y esto escudriñela, porque con él nosotros aprendemos muchas cosas de la vida y conocemos la esencia de nuestro Dios y Salvador. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Jesús había estado en Capernaum con sus amigos, y antes en el capítulo número 4 puedes ver la historia fascinante cuando Jesús sana al hijo del funcionario, que le dice: vete a tu casa porque ya tu hijo está sano. Y cuando él llega a casa y pregunta y ve que el niño está sano, dice: bueno, ¿y a qué hora fue? ¿Y cómo hizo? Corroboró que solo la palabra de Dios, solo la palabra de Jesús sanó al niño. Así que Jesús venía de haber hecho esa curación, había estado sanando, había estado caminando, predicando, hablando, y llega a Jerusalén y dice allí ese versículo que había las fiestas de los judíos. Habían 3 fiestas importantes en el pueblo judío. Una era la Pascua, una era el Purim, que era cuando se acordaban de lo que sucedió con Esther, y el de los tabernáculos, que el pastor Tirado nos explicó la semana pasada, que por eso el campestre, ¿no? Esas 3 fiestas. Pero por lo que estaba sucediendo en el trasfondo histórico, se nota que esta fiesta a la cual Jesús subió a Jerusalén, porque de Capernaum a Jerusalén se va de abajo hacia arriba, o sea, de Macon a Atlanta, ¿ok? Cuando llegó allá, parece que era el tiempo de la Pascua. Y cuando venían estas fiestas, los judíos tenían que venir a Jerusalén, no importa de dónde estuvieran viviendo. Todos venían, y esa ciudad se llenaba, pero con una multitud de personas increíbles. Ahí está Jesús, llegando de Capernaum, es tiempo de la Pascua, y dice así Juan: en Jerusalén había cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo, ¿cómo se llama? Betesda, del cual tiene 5 pórticos. Esta es la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Si usted puede ver aquí, a ver si me acuerdo dónde está el pointer, aquí. Si usted puede ver aquí, la ciudad está amurallada, ¿ok? Tiene murallas, así como en Jacksonville, en Puerto Rico, todavía la ciudad de San Juan tiene murallas. ¿En México hay lugares con murallas? ¿Sí? Hay muchas pirámides, pero no sé si hay lugares con murallas. Pero estaba amurallada, y para poder entrar tenías que entrar por las puertas. Cuando este segundo templo lo reconstruyeron, hicieron 12 puertas. Hoy en día solo hay 8. Pero cada puerta, aunque usted no lo crea, fue construida por diferentes familias. Y aquí estaba la puerta de las ovejas. Por esa puerta de las ovejas entró Jesús. Se llamaba la puerta de las ovejas porque las ovejas que se llevaban para el templo en el tiempo del sacrificio, como era el tiempo de la Pascua, llegaban ahí y justamente paraban en el estanque de Betesda.
paraban en el estanque de Betesda para ser limpias, para llevarlas las ovejitas, era que venían todas sucias y llenas de barro y toda la cosa. Ellos entraban ahí y limpiaban las ovejitas. Así que el tanque de Betesda tenía un colorcito así medio marrón, porque era de todo lo que le sacaban a las ovejas, y como que medio apestosito, ¿no? No olía muy bien. Como ven aquí, el estanque tenía dos, vamos a decirle, dos piscinas, dos pools. Una era la del norte y otra era la piscina del sur. Cuando la Biblia se refiere a que tenía 5 pórticos, significa 5 paredes. Dentro de las paredes habían unos arcos. Ustedes saben que a los griegos les gustaba hacer todas las construcciones griegas eran muy artísticas. Por lo tanto, en el ¿dónde está aquí? En el estanque de Betesda había 5 pórticos, ¿verdad? 1, que está aquí, esta pared, 2, 3, 4 y el quinto era este. El estanque de Betesda era como un lugar donde, lo que hoy le llaman un retention pond, donde se acumulaba agua de lluvia, más agua que venía de esta ciudad, que es este valle que está en esta parte, y se acumulaba hacia el reverso, por ahí venía todo el agua, y ahí estaba en el tanque de Betesda. El tanque de Betesda también, otra cosa importante que necesitamos saber en nuestro estudio de hoy, estaba a 150 metros del templo. ¿Ok? A 150 metros del templo. Y ahí, en ese estanque, estaba Jesús. En ese estanque, yacían enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al tanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al tanque desde el movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. El tanque, además de que tenía los 5 pórticos que vimos, la piscina de arriba era más alta que la piscina de abajo. ¿Ok? Tenía 120 metros de largo, 50 metros de ancho y 15 metros de profundidad. Para llegar al estanque, y eso es lo que hoy los arqueólogos han podido excavar, algo súper sorprendente, estas personas que se dedican a excavar en la arqueología, han podido encontrar que dentro del estanque, en el pórtico donde estaban los arcos, para poder bajar al estanque, o sea, donde estaba el agua, había ¿qué? Escaleras, escalones. Ustedes pueden imaginar a un ciego, a un paralítico o un cojo tratar de llegar al estanque. ¿Podía o no podía? Muy complicado. Necesitaba algún amigo, necesitaban a alguien que pudiera tener amor suficiente, misericordia suficiente para poderlo llevar. Mas tenían que estar pendientes al movimiento del agua, porque el primero que llegaba era el que sanaba. Por eso al estanque se le mencionó como casa de misericordia, porque todos los enfermos que estaban allí eran dependientes de alguien para poder sanar en aquel lugar. Resulta que en este estanque, en el pool del norte y el pool de abajo, ¿verdad? El que vimos ahorita, en esta parte aquí, en este pórtico, en este quinto pórtico, era como una represa. Cuando la represa se llenaba de mucha agua,
para que no se desbordara, se abrían ¿qué? Unas puertas, unos diques, para que el agua pudiera pasar a la piscina del sur y entonces bajara el nivel del agua de la piscina del norte. Cuando esos diques, que no eran muy grandes, más o menos, mire aquí uno, había un dique todavía más grande, que estaba como por acá, no lo podemos ver, traté de buscar lo más que podía, pero no encontré una foto. Pero cuando los diques se abrían y el agua pasaba del norte al sur, ¿qué sucedía con el agua? ¿Ustedes han visto una represa? Se movía. Ahora, ¿por qué la gente pensaba que el que movía las aguas de la piscina sur, que era donde estaban los enfermos, ¿por qué pensaban que era un ángel? Interesante, ¿no? ¿Por qué pensaban que era un ángel? A través de los años y aún hoy día, Israel ha tenido muchos cambios. Ha tenido cambios en sus fronteras. Vemos lo que está sucediendo hoy en día con Gaza. Ha tenido diferencias de gobernantes, romanos, griegos, liturgias diferentes, idiomas diferentes. Pero en el periodo griego, la influencia fue tan profunda que arriba de este pool se construyó un templo a un dios pagano que era el dios de la sanidad. Todo eso fue derrumbado, pero la creencia se convirtió, el mito o la superstición se convirtió en una creencia. Qué peligro cuando nosotros somos supersticiosos y hacemos de esa superstición una creencia. Hace unas semanas mi esposo y yo estábamos de viaje y nos encontramos con un deportista cubano que desertó en Canadá, y ellos viven aquí en Atlanta, y ellos tienen supervisiones, la mayoría de los deportistas. Hay gente que dice, bueno, que si te pones la ropa interior al revés, encuentras tal cosa, que si te pones algo rojo, encuentras el amor, que si te unta tal cosa. Y da la casualidad de que cuando están usando eso o haciendo eso, ganan o algo bueno pasa, ¿qué va a suceder? Van a continuar haciéndolo. Pero es una superstición. Y cuando hacemos de las supersticiones una creencia, estamos en peligro. Por lo tanto, muchas personas llegaron al tanque de Bethesda buscando allí sanidad. ¿Había sanidad en el tanque de Bethesda? ¿Dios solamente sana al que es más rápido y más fuerte y puede llegar al agua primero? Por eso esta historia es tan importante. Y a ver, ahí vimos el dique. Allí, en ese estanque, había un hombre. No sabemos su nombre, que hacía 38 años, dice la palabra, estaba enfermo. 38 años, esperando que alguien tuviera misericordia en la casa de misericordia. 38 años, eso es una vida entera.
¿Habría él perdido la fe? ¿Será que en estos 38 años vio muchos enfermos y a él todavía no recibía lo que esperaba de aquel estanque? Jesús entró al estanque y cuando Jesús entra, todo cambia. Jesús no necesita de aguas movidas por un ángel. Jesús solamente necesita hablar y será hecho. Jesús llegó allí, se encontró con él y allí estaba. Y cuando Jesús lo vio acostado y se enteró que llevaba allí mucho tiempo, se acercó a él y le dijo: ¿quieres sanar? Ay, qué pregunta más boba, ¿no? ¿Cómo que si quiero sanar? Llevo aquí 38 años. ¿Cómo que si quiero sanar? ¿Quién es este bobo que me pregunta esto? Claro que quiero sanar. ¿Quieres sanar? ¿Por qué Jesús le preguntaría esto? Jesús quería saber si la fe del hombre todavía estaba intacta o si ya se había dado por vencido. ¿Quieres ser sano? Dice la Biblia que el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que yo llego, otro baja antes que yo. Dice la pluma inspirada que muchas personas perdieron la vida en el estanque de Betesda tratando de llegar al momento en que el agua se movía. Pero miren bien lo que él dice: Señor. No, él no le dijo sí quiero ser sano, o no quiero ser sano, o maybe. ¿Qué le dijo él? Señor, yo no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llego otro baja antes que yo. Aquel hombre tenía sentimientos de abandono. Aquel hombre tenía grandes sentimientos de un chasco. ¿Te ha chasqueado alguna vez? Que tú esperabas que algo fuera, pero nunca sucedió. Que tú esperabas un resultado, pero fue completamente otro. ¿Te has sentido abandonado? No hay nadie que me ayude. Nadie se interesa por mí. Total. Pero Jesús había llegado al estanque para romper esa superstición. La sanidad había llegado no para el enfermo más fuerte, sino ni tampoco para el más hábil. La sanidad había llegado para el más débil y el más cansado. Para el más débil y el más cansado. Él era un paralítico. La parálisis, la gente que tiene parálisis, no puede ser que muchas veces lo que lo ocasiona son lesiones en el cerebro, un stroke, o sea, un derrame cerebral. El estrés puede causar la parálisis. Y ese hombre decía: nadie quiere ayudarme. Este hombre no se estaba dando cuenta que a quien tenía al frente era el dador de la vida. Era el sanador, era el médico divino. Estaba al frente suyo. Él solamente miraba su pobreza espiritual y su condición física. La palabra de Dios dice que entonces Jesús le dijo, ¿cómo le dijo, iglesia?
Eso me encanta. Dígalo duro. Levántate y ¿qué? Toma tu lecho y se tardó el milagro, ¿sí o no? Dice que fue como al instante. ¿Y qué es un instante? Un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. La fe de aquel paralítico estaba intacta. Si no nos hubiese parado. Si no nos hubiese parado. Él se paró y aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Y se fue. Te pregunto, ¿qué te mantiene a ti en el estanque? ¿Por qué no te puedes levantar, pararte y seguir? ¿Qué te está manteniendo a ti en el estanque? A él lo mantuvo 38 años una parálisis. A ti, ¿qué te mantiene en el estanque? ¿Por qué estás tan estancado? ¿Por qué no puedes levantarte? Hay varias cosas. Número 1, la ignorancia. No conocemos a Dios. Fíjense que en los versículos de 10 al 13, pero aquel día era día de reposo. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es el día de reposo. No está permitido llevar tu lecho. Señores, este hombre había estado en un lugar paralítico por 38 años y lo primero que tú le preguntas es, ¿rompiste la regla del sábado? ¿Qué es eso? En vez de decir, ¡ay, Pepe! ¿Cómo que ya tú estás caminando, muchacho? No. ¿Qué haces con el lecho en sábado? Pero él le respondió, el mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, mira aquí, iglesia, mira aquí. Y entonces le preguntaron, ¿quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado, ¿qué pasaba? No sabía quién lo había sanado. Su fe actuó, pero no por quien tenía al frente, sino por el poder de la palabra de Dios. La ignorancia nos está matando. El no conocer a Jesús nos tiene estancados. Dice la palabra, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Conocer a quién dice allí? Iglesia, quiero oírte. ¿Conocer a Él? Es tener. ¿Qué te mantiene en el estanque? ¿Por qué no puedes avanzar? Simplemente porque tienes ignorancia, no conoces al Rey de Reyes y Señor de Señores. No conoces a tu sanador, no pasas tiempo con Él, no lees su palabra, no oras, no escuchas música cristiana, no haces nada para conocer a aquel que te salvó. Por eso estás estancado. ¿Qué te tiene en el estanque? La necedad te tiene en el estanque. En algunos países le dice cabezadura, ¿no? Eres un necio. Eres un necio. Creemos que no lo sabemos todo. Creemos que lo podemos hacer por nuestras fuerzas. No aprendemos de nuestros errores. Y estamos estancados igual que el hombre de Betesda. Estamos totalmente estancados. No hay razonamiento, somos imprudentes, somos presumidos, nos falta criterio, somos necios y eso nos mantiene en el tanque.
La gente, dice la Proverbios 19:3, la gente arruina su vida por su propia necedad. Y después se enoja ¿con quién? Con Dios, con el Señor. ¿Cómo es posible? Eres un necio y después le echas la culpa a Él. ¿Cómo no estar estancados? La incredulidad nos está manteniendo en el estanque, esperando un milagro que no existe, porque tú no lo crees, porque tú dudas, porque tu confianza se desvaneció, porque aunque lo ves, ¿sabes qué haces? Eso es mentira. Aunque es tan evidente para ti, aún prevalece la incredulidad ante la evidencia. Piensas que Dios no es capaz de hacer nada por ti. Por eso, aún sigues en el estanque. Dice la palabra en Santiago 1:6, pero pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado para otro como el viento. ¿Qué te está manteniendo en el estanque? ¿La ignorancia? ¿La necedad? ¿O la incredulidad? Otra cosa que nos mantiene en el estanque es el resentimiento. Es la amargura. Es el rencor. Son esas ofensas no perdonadas. ¿Cómo se atrevió a hacerme eso a mí si yo era su mejor amigo? ¿Y sabes qué? Que el rencor se convierte en hostilidad y van de mano en mano. No culpes a otros por algo que tú mismo hiciste. Asume tu responsabilidad ante tu pecado y tu ofensa. No te resientas conmigo porque yo a ti no te he hecho nada. Es tu actitud hacia tu propio pecado, hacia tu propia ofensa. Y te está comiendo vivo. Eso te está manteniendo en el estanque. La palabra de Dios dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. ¡Claro! No usa una palabra ni nada. Dijo, el enojo da lugar al diablo. Eso duele. La palabra de Dios confronta. La palabra de Dios no está con juego. Tu resentimiento te está manteniendo en el estanque. Y por último, tu pecado no confesado. Aquello que acaricias. Aquello que dices, es que no puedo, es más fuerte que yo. Aquello que sabes que tú sí hiciste, pero no te atreves a admitirlo ni a decirlo. ¿Sabes por qué el pecado nos hunde más en el estanque? Especialmente si no lo confesamos, porque nos trae culpa,
nos trae vergüenza y nos quita la paz. ¿Quieres salir del estanque? ¿Quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Dice la palabra de Dios. Pues Jesús lo encontró en el templo, siguiendo la historia, y le dijo, porque después que lo sanó y todo lo que sucedió, y los judíos se dieron cuenta de que Jesús había hecho esto en sábado, y eso se formó un problema para Jesús. Dice el versículo 14, después Jesús lo encontró. ¿A quién? ¿A quién encontró? Así que no peques más. ¿Por qué le habrá dicho que no peques más? Saben, en ese tiempo la enfermedad era símbolo del pecado que habías tú cometido o que tus padres habían cometido. Pero Jesús, en este momento tan especial, cuando se lo encontró, le dijo, Jesús le reiteró su sanidad no había sido solo física, sino también espiritual. Cuando Jesús le dice, así que no peques más, lo que Él le quiso decir, ahora no te apartes, no te alejes. Porque el pecado nos causa vergüenza, y como nos causa vergüenza y alguien se dio cuenta, dejamos de venir a la iglesia. O empezó el chisme. Aquella le fue infiel al marido. ¿Por qué la dejan cantar? ¿Cómo puede ser diácono si me robó? Y empezamos a mirar los pecados de los demás. Pero cuando apuntamos así, ¿cuántos dedos hay hacia acá? 3. Mucho cuidado, mucho cuidado. El paralítico no estaba allí para que Dios les restregara Jesús le dijera todos sus pecados. Estaba allí para ser sanado, estaba allí para ser restaurado, estaba allí para ser nuevo otra vez. Y Él le dijo así, no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Dice la palabra, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es ¿qué? Engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿qué es Él? Fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados, limpiarnos de toda nuestra maldad. Y si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios ¿cómo? Mentiroso. Y demostramos que no hay, ¿qué dice allí? Lugar para su palabra en nuestro corazón. Si no quieres estar en el estanque, si no quieres estar 38 años como el paralítico, tú debes ponerle fin a la ignorancia, ponerle fin a la necedad, ponerle fin al resentimiento, ponerle fin al pecado y acercarte a Jesús. Cuando todo esto sucedió, Jesús se acercó. Y los judíos estaban muy alborotados y muy acosadores. Los líderes, si lo hubiesen dejado, lo hubiesen matado en ese mismo momento por haber violado las leyes del día de reposo. Pero Jesús fue muy, muy claro con ellos. Les dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también. Mi Padre trabaja y yo también. Porque sea sábado, Jesús no te va a dejar
de sanar. Porque no seas honesto, Jesús no va a venir y te va a perdonar. Él está buscándote. Te está buscando todos los días. Quiere sacarte de ese estanque. Pero te pregunta diariamente: ¿quieres sanar? ¿Está tu fe intacta? ¿Quieres sanar? Si quieres sanar, levántate, toma tu lecho y anda. Quisiera cantar para ustedes este hermoso himno que describe nuestro corazón listos para salir del estanque. Vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. Hoy renuncio a todo lo que te robó el primer lugar en mi corazón. Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. De tu mano quiero siempre caminar, que cuando me mires tú puedas sonreír, mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Mi Jesús, hoy vengo ante ti a entregar mi corazón, pues no quiero vivir lejos de ti. Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. Hoy renuncio a todo lo que te robó el primer lugar en mi corazón.
Hoy tú puedes salir del estanque, ser sano en Cristo Jesús, tener una vida plena, pero tienes que regresar y pedirle que te cambie y transforme. Ven y cámbiame y transfórmame, Señor. Quiero que mi vida sea tu altar. De tu mano siempre quiero caminar. Que cuando me mires, tú puedas sonreír. Mi Jesús. Si quieres salir del estanque en esta mañana, ponte de pie en esta mañana y dile: quiero ser sano. Quiero ser sano, mi Señor, porque quiero vivir contigo. Hoy me levantaré y tomaré mi lecho y andaré, porque tú estás a mi lado. Y en tu palabra hay salvación. Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, qué difícil es estar en el estanque sin ti. La ignorancia nos come, no te conocemos, por lo tanto no podemos recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Somos necios, muy necios. Hay demasiado resentimiento en nuestro corazón, nuestro orgullo se come nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Hemos pecado contra ti y cada vez nos hundimos más en el pecado y en el estanque. Y nadie va a podernos llevar al estanque nada más que tú. Solo tus brazos nos pueden cargar y salir de ese lugar. Solo tu perdón y tu misericordia puede sacarnos del estanque. Señor, perdónanos por todo aquello que nos has robado, que ha robado tu lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras familias. Ayúdanos a levantarnos, a tomar nuestro lecho como testimonio y andar. Que no nos importe ni la culpa ni la vergüenza para llegar a ti, porque en ti seremos completos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo rogamos. Amén.